inicio a nuestro seminario con el grupo de simulación del SLASIP. Quiero presentarles al coordinador del comité de simulación, al doctor Daniel Orqueda, médico pediatra, especialista en cuidados intensivos, además coordinador de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesor asociado de pediatría y cuidados críticos de la Universidad del Hospital Italiano. Además, Fellow en Simulación Clínica del International Pediatric Society Simulation del Children's Hospital de Filadelfia y jefe del laboratorio del Centro Universitario de Educación basado en simulación. Doctor Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y le doy paso para que iniciemos esta reunión académica que promete ser muy interesante. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario del Comité de Simulación de SLACIP. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo usamos la simulación para el entrenamiento en terapia intensiva pediátrica y vamos a contar con la disertación de tres especialistas en el tema, no solo en terapia intensiva pediátrica, sino también en simulación. Y el primer disertante del día de hoy será el doctor Rigoberto Valecillos. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Oriente de Venezuela, posgrado en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, posgrado en medicina crítica pediátrica del Hospital Pediátrico Doña Menca de León y de Venezuela, magíster en pediatría tropical del Hospital Carlos III de Madrid, España, y actualmente se desempeña como jefe de cuidados intermedios pediátricos del Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar en España. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría y miembro del Comité de Simulación de SLACIP. Recuerden que a lo largo del seminario, por los distintos canales en donde ustedes lo están mirando, pueden hacer preguntas a través del chat que en el momento, la última media hora del seminario, será el momento para discutir y conversar con los disertantes. Así que te damos la bienvenida, Rigoberto, y te, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues vamos a iniciar aquí con el compartir la pantalla. Muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer uso de la simulación en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Bien, muchas veces cuando nos imaginamos hacer algo de simulación en nuestra unidad, empezamos a pensar en costes, empezamos a pensar en simuladores de alta calidad o de alta fidelidad, cuando la verdad que podemos encontrar maneras de cómo hacer simulación de muy buena calidad y a un costo bastante accesible. También vamos a ver una serie de estadísticas donde vamos a demostrar que la simulación tiene en la seguridad del paciente súper importante. Bien. Para empezar, pues nada, hacemos un poco de historia. Bien, más que todo desde el año 2000, que es cuando sale este reporte de To Err is Human, que es donde empiezan a hablar sobre el error humano en la atención del paciente. Se decía en ese momento que había hasta 98.000 personas que morían en un año determinado por errores médicos que ocurrían en los hospitales. No había unos estándares de rendimiento y las expectativas de las organizaciones de atención médica se debían prestar más atención a la seguridad del paciente. En aquellos momentos, los reguladores y los acreditadores debían exigir a las organizaciones de atención médica que implementaran programas significativos de seguridad del paciente con una responsabilidad ejecutiva definida. El libro que les pongo ahí en contraportada, que es La historia de la medicina, súper interesante, es en modo caricatura muy alegre y muy divertido de leer. Antes de empezar en esto de la simulación médica, eso, pues nada, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? En primer lugar, la aviación comercial, la energía nuclear o las Fuerzas Armadas, en las que también confluyen riesgos, competencias y complejidades.
Eh, Se hace bastante simulación o se inició parte de la simulación porque era el mecanismo que permitía reconocer precozmente las situaciones de emergencia y establecer mecanismos o cronogramas para poder actuar de inmediato ante la presencia de las mismas. Esta metodología de formación les da seguridad a cada uno de ellos en su trabajo, va a reducir los errores y va a aumentar la confianza de los usuarios, que es en sí la población general, en estos sistemas de navegación. Bien, este trabajo del año 2016 que habla sobre los accidentes en las unidades de cuidados intensivos. Fue realizado en tipo de mesa redonda y este comité proponía lo siguiente: establecer líderes, investigaciones, guías y protocolos sobre el conocimiento de la seguridad del paciente, identificar identificar y aprender de los errores a través de una guía de informes públicos que se encargue de la organización y la participación en la recogida de estos errores. Aumentar las expectativas de mejora en materia de seguridad del paciente a través de la vigilancia de grupos propios de la organización e incorporar sistemas de seguridad en organizaciones sanitarias para promover las prácticas seguras. Me van a disculpar, es que tengo la mitad de la pantalla, la tengo con la participación de todos y no veo la mitad de la pantalla, la verdad. Bien, listo, arreglado. Bien, seguimos. Disculpe nuevamente. Se está impulsando enseñanza de habilidades técnicas, las no técnicas, las conductuales, y la verdad es un área que ha recibido poca atención y que juega un papel importante en la seguridad del paciente, especialmente en situaciones de emergencia. La prestación de una atención de calidad no solo va a depender de las competencias de los profesionales, sino de la estructura del sistema en la que esto se realiza el trabajo. Bien, con lo cual, decir que tenemos el personal preparado, pero sin los recursos necesarios, es lo mismo que carecer de lo otro. Bien, las unidades de cuidados intensivos, fundamentalmente las cuidados intensivos pediátricas, se enfrentan a situaciones clínicas complejas, cambiantes, que requieren inmediatamente decisiones, que hay que realizar distintas tareas y que dentro del desorden que puede haber dentro de la urgencia, puede afectar a la atención, a la comunicación, con un aumento circunstancial del riesgo de errores y comprometiendo la seguridad del paciente, que es por lo que estamos en estos momentos. Eso desde el punto de vista histórico. Ahora, ¿qué es la simulación clínica? Sencillamente es una técnica que imita contextos de práctica clínica para aprender sin poner en riesgo la seguridad del paciente. Tiene sus ventajas, como que entrenar, vamos a irnos entrenando en los distintos procedimientos que vayamos a hacer. Vamos a realizar actividades, bien sea invasivas o no invasivas, sin cometer errores ni riesgo para los pacientes. De los errores que vayamos a hacer durante una simulación, podemos aprender. Y obviamente, pues vamos a poder mejorar nuestras habilidades, con lo cual la atención del usuario va a ser bastante satisfactoria y va a influir directamente en la estadística de disminución de errores en la atención del paciente. Bien, llega un momento que uno dice, hagamos una simulación. La, la docencia antigua o la de reciente data decía que se basaba en ver una vez, hacer una vez y enseñar una vez, con lo cual era potencialmente probable que los errores de atención al paciente pues sucedieran con frecuencia. Bien, para empezar, ¿de dónde podemos tomar las teorías con lo cual la simulación se basa? Existe la teoría de Kolb. Kolb es un personaje, David Kolb, que ha trabajado mucho en la parte de simulación, donde hace varias teorías que van relacionando cómo el comportamiento de la simulación puede influir en la atención.
Dice que es una experiencia concreta que se enriquece con la reflexión, que hay un significado con el pensamiento y que se transforma mediante la acción. Que cada experiencia que vayamos realizando, que vayamos creando, se vuelve más rica, más amplia, más profunda, con lo cual, más allá de quedarnos estancados en un momento, más bien nos induce a seguir investigando y seguir buscando. Y lo más importante, si no, es que no va a tener acción o acciones deleterias en la atención de la salud. Para poder nosotros hacer una simulación, tenemos que establecer cuatro pasos fundamentales. Una introducción, que es el briefing. ¿Qué es lo que vamos a hacer de simulación? ¿Hasta dónde podemos hacer el alcance? Bien. La acción que va a llevar a eso, que involucra, qué materiales podemos contar, si son accesibles o no accesibles. Una cosa importante, súper importante, es el debriefing, porque en el debriefing es cuando vamos a deshilachar después de la acción cómo vamos a afrontar todo esto que hemos realizado en función del aprendizaje. Es donde vamos a realmente sacar todo el jugo que tenemos en acción. Y por último, la síntesis, que no es más que la recolección de todo ese aprendizaje, los aspectos positivos, los aspectos negativos, lo mejorable, ¿bien? Y las relaciones fundamentales en cada una de las unidades que se van produciendo las simulaciones. Bien, uno de los factores importantes, si queremos hacer una simulación o establecer simulaciones en nuestras unidades, es qué modelo seguir para ser un docente en simulación. Yo le coloco dos personajes aquí de las series americanas, uno el famoso Doctor House y el otro el famoso Doctor Conrad de la serie El Residente. Evidentemente, el Doctor House es de estos pensamientos de decir, hoy en día todo está bien, es sinónimo que nos hemos acostumbrado a los problemas. Me da lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que ser más hacia lo del doctor Conrad? Personas que seamos empáticas, personas que vayamos a crear un entorno emocionalmente seguro para que el aprendizaje y el desarrollo de la simulación sea lo más adecuado posible. Tener habilidades de escucha activa, o sea, no ser ese tipo de docente que su palabra es lo que vale. No, esto es un feedback entre los participantes y los docentes. Bien, y que tenga una capacidad argumentativa para conducir de manera constructiva el debriefing. Este es el área de simulación donde yo actualmente estoy trabajando. Yo trabajo en el Hospital Quirón Salud de Campos Gibraltar y pues me traslado a Málaga, que me queda una hora, y ahí a veces hacemos unos ejercicios de simulación. Un equipo bastante bien, muy poco sobre cuidados intensivos, pero bueno, vamos a ir practicando en eso. Esta es una sala que uno quisiera tener en el primer momento, ¿bien? Pero bueno, para llegar a esto cuesta, es un camino, pero el que se lo propone lo puede lograr. Yo comparo la simulación como los niños cuando empiezan a gatear. Es decir, no podemos llegar a tener un centro de simulación sin haber hecho primero los pasos más básicos, o por lo menos las simulaciones más sencillas, o aquellas que uno pueda hacer con un menor costo. Entonces, eh, se hizo una revisión de 162 estudios que concluyó que la simulación fue más efectiva que el aprendizaje a pie de cama en 12 procedimientos invasivos, incluyendo la intubación traqueal, la canalización de una vía venosa central. Y en otro metaanálisis se demostró que la simulación superaba a otros métodos de enseñanza en adquisición de habilidades técnicas en cuidado crítico y sin poner en riesgo la atención de los pacientes. Actualmente tenemos muchas herramientas que, sin llegar a esa sala que le mostré y quisiéramos iniciar la simulación en nuestro centro, hay muchas herramientas en el website que te pueden ayudar a hacer simulaciones de ventiladores, simulaciones de cómo vas a armar el ventilador, eh, vas a poder crear entornos controlados y seguros, bien, vas a poder desarrollar familiarización con el equipo, confianza en la toma de decisiones en situaciones complejas, o sea, no el titubeo, ofrecer escenarios variados y realistas y optimizar la interacción con el ventilador. Otro de los aspectos importantes donde se ha destacado la simulación es en los accesos vasculares. Bien,
Los métodos tradicionales, pues, traían consecuencias como aumentos en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esta metodología de la simulación para los accesos vasculares, tanto periféricos como centrales, ha tenido una tasa de éxito superior a los métodos tradicionales, una reducción significativa de los eventos adversos y un aumento en la confianza en comparación con los métodos convencionales, así como ya les había comentado, una disminución de las IAS. En las gráficas les muestro dos sistemas. Uno, bueno, que es el que uno quisiera tener, el soñado, el fantoma todo preparado, pero siempre recuerdo a uno de mis maestros en esta área, de la parte de ecografía crítica, que es el doctor Pablo Bravo, muy amigo, chileno. eh, Cuando entré a trabajar con él, me dice, mañana tienes que traer un pollo. Vamos a hacer un asado, será que un pollo. Y empezamos a hacer simulación con el pollo. Tal cual, en esta fotografía, pues tienen es un jamón, ¿eh? Pero de verdad que fue una experiencia espectacular, sin nada de estrés, sin nada de infecciones, nada, nada. Y cuando de ahí fui a la práctica, era como que si lo había manejado toda la vida, tal cual. Bien, también otros aspectos que se tienen que manejar en simulaciones en la unidad es de la vía aérea. Se tiene un metaanálisis del año, un metaanálisis que incluyó 76 estudios y 5.226 participantes, concluyendo que la simulación en el manejo de la vía aérea supera a la formación sin simulación, en términos de satisfacción, adquisición de habilidades y resultados de los pacientes. A ver, generalmente el paciente pediátrico, cuando llega un momento de intubación, es un paciente que ya tiene un gasto metabólico muy disminuido, un paciente que está a punto de una parada cardiorrespiratoria, un paciente que sus reservas están agotadas. Entonces, es un momento de verdad súper crítico para ponerse a practicar o algo, sino que generalmente la persona que tenga la más experiencia es quien lo hace. Estos simuladores han disminuido pues la probabilidad de tener complicaciones o efectos adversos en la unidad. Este es un video de Open Pediatrics. Open Pediatrics es una página de simulación que te ofrece como accesos venosos, te ofrece vía aérea, te ofrece ventilación. Eh, esta imagen a mí me encanta porque generalmente vemos cuando no hemos visto una intubación endotraqueal, siempre te explica con un dibujo, un monito o algo, fotos, pero es que este video se los voy a colocar. eh, es tan realista, o sea, es realmente lo que tú vas a ver, con lo cual que el momento de que el participante se enfrente ante una situación como esta, pues sencillamente lo que va a ver es lo que realmente vio en la simulación. Ahí lo tienen. Bien. Y así muchas cosas que te ofrece el Open Pediatrics. Otra cosa importante son las habilidades no técnicas y el trabajo en equipo. Esto es fundamental. Las unidades de cuidados intensivos pediátricos, todas trabajan con un nivel de estrés, pero bueno, comparado con el piloto del avión. Bien, las urgencias no avisan, bien, se exacerban reluce esas personalidades que mucha gente desconoce y puede en algunas ocasiones entrar en un caos. Entonces, el desarrollo con simulación de las habilidades no técnicas puede prever, organizar un equipo, puede prever estas situaciones de descontrol y eh, disminuye esta estadística de la Joint Commission que decía que el 68% de los eventos adversos clínicos se dan a factores netamente humanos. Bien, al desarrollar las habilidades no técnicas, ¿qué estamos aprendiendo? A tomar una conciencia de la gravedad de la situación. Si hemos practicado cómo es una situación, si lo hemos simulado, al momento de la verdad, ya nosotros, como estamos entrenados para eso, el nivel de estrés o el nivel de respuesta emocional va a estar un poco más controlado que si no estuviésemos preparados para lo mismo.
se ha demostrado que hay una falta de comunicación y coordinación en los equipos que no se han preparado bajo ningún segmento de simulación. Hay errores en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos y fallos en la planificación del evento adverso que vamos a enfrentar. O sea, la fórmula completa. Por último, conclusión. La simulación clínica se presenta como método altamente efectivo para la adquisición de competencias profesionales en el ámbito de la medicina intensiva, con un impacto directo en la seguridad del paciente. El entrenamiento en habilidades técnicas, no técnicas, y el trabajo en equipo capacita a los médicos, enfermeras intensivistas y todo el cuerpo que trabaja en la unidad para tomar decisiones informadas, comunicarse eficazmente y colaborar en situaciones críticas. La combinación de diversos entornos de simulación como la realidad virtual y la telemedicina amplía las opciones de formación, asegurando una preparación integral y una atención de mayor calidad y seguridad para los pacientes. Esto es espectacular porque, de hecho, lo estamos viviendo en realidad. Si ustedes están en jueves 16, yo estoy en viernes 17 y estamos todos reunidos bajo los efectos de estas teleconferencias, ¿no? Así también se puede manejar una situación de simulación. Entonces podemos ir preparando pequeños escenarios donde hayamos visto fallas, pueden contar con el apoyo del comité de simulación y sin necesidad de transportarnos, podemos ayudar en muchas cosas, ¿bien? Y compartir información. Entonces, las evidencias disponibles hacen altamente recomendable la integración de la simulación clínica en el sistema de seguridad de los servicios de medicina intensiva, en los programas de formación de especialistas en medicina intensiva pediátrica, en los programas de recertificación profesional y también como entrenamiento en la práctica asistencial de los equipos. Súper importante lo de los programas de recertificación profesional. Muchas veces hacemos el PALS, el el Pediatric Fundamental Critical Care Support, y nos encontramos que, bueno, sí, lo hice, pero la recertificación es en 1 año, 2 años, y quizás sea un número muy bajo de paradas cardiorrespiratorias. Lo otro es que cuando hacemos estos cursos, no tenemos la mayoría de las veces la oportunidad de hacerlo con nuestros compañeros de trabajo. Es decir, con nuestras enfermeras, enfermeros, con nuestros kinesiólogos, con nuestros fisioterapeutas, bien, con nuestros jefes de servicio, jefe del turno. Entonces, claro, ahí la cosa es más que disgregada, ¿no? Por lo menos en los actuales momentos, mi personal, el que está a cargo, en los últimos 4 años solo han hecho 2 cursos de certificación, con lo cual yo he estado peleando totalmente la situación de la simulación. ¿Es fácil? No, pero también es difícil. Es un cambio de cultura, es un cambio de pensamiento, ¿bien? Eh, Todo esto que les he conversado va a estar próximamente en la revista Medicina Intensiva. Esto es un artículo de prensa que me fue cedido gracias a un personal del Hospital de Valencia, de aquí de España. Bien. Y por último, pues, en primer lugar, pues agradecerles que hayan asistido a esta ponencia. Agradecerles también la amistad que hemos tenido como comité, ofrecerles mi ayuda en cuanto lo necesiten. Y bueno, para mis amigos que están en el Cono Sur, que están ya entrando en frío, esta es la vista que disfruto actualmente frente a mi casa. Al fondo se ve el campo de Gibraltar donde trabajo, que ahí está el Peñón de Gibraltar, y más al fondo África y yo pisando Europa. Bueno, muchísimas gracias. Pero muchas gracias, Rigoberto, por tu presentación, por refrescar los conceptos sobre cómo usamos y cómo podemos usar la simulación para el entrenamiento en terapia intensiva pediátrica. Recuerden que las preguntas las pueden ir pasando por el chat de los distintos canales y al final de las presentaciones vamos a compartir las preguntas entre todos.
Ahora me toca presentar a la doctora Norma Raúl. Norma Raúl es intensivista pediátrica, ella es coordinadora del Centro de Simulación del Hospital El Cruce en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Ella es docente e investigadora de la Universidad Arturo Jaureche, que también queda en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y actualmente es nuestra vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Simulación, SACIM. Norma, bienvenida y te escuchamos tu experiencia en cómo utilizas la simulación en el entrenamiento de juegos críticos. Bueno, gracias Daniel por la invitación, gracias a SLASIP por la oportunidad de encontrarnos acá y poder hablar de lo que más nos gusta, que es hacer simulación clínica en terapia intensiva. Entonces, mientras tanto, voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundito, que la vamos a poner en modo completo. Y ahí estamos. Bueno, para esta presentación que la voy a hacer yo, me acompañó mi compañera en esta aventura que es hacer simulación en terapia intensiva, que es Adriana Bordogna, intensivista pediátrica, que trabaja conmigo en el centro de simulación. Para situarnos un poquito, así como Rigoberto nos contó dónde está en este momento, yo estoy en Argentina. Seguramente todos conocen o han escuchado hablar de Buenos Aires. El Hospital El Cruce está al sur de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama conurbano bonaerense, y dentro de ese conurbano hay una serie de municipios que están muy unidos y que tenían como problema hace un par de años no tener alta complejidad para resolver las situaciones que se les presentaban a los hospitales intermedios. Y con este criterio se hizo el Hospital El Cruce, que precisamente su función es responder a la alta complejidad de la red, y así se llama el hospital. Y dentro de la alta complejidad también pensaron en la formación y sobre todo en la formación con simulación, y desde el año 2013 en este hospital funciona el centro de simulación. Para conocer de dónde venimos, les cuento que el hospital es polivalente, con una fuerte carga de atención de pacientes adultos, pero desde los inicios, de hecho el primer servicio que abrió fue la UTI pediátrica, porque en esa zona solo, en realidad no hay terapia intensiva. Tenemos un hospital en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el Hospital Garrahan, que es centro de derivación de todo el país, y un hospital un poco más al sur, unos 40 kilómetros de donde estamos nosotros, que es el Hospital Histórico, el Hospital de Niños de La Plata, donde también trabaja Adriana haciendo tarea asistencial. Y bueno, cuando se abrió este Hospital El Cruce, se inauguró a través de la apertura de las camas de terapia pediátrica, que eran la mayor necesidad en ese momento. Abrieron con 4 camas. Desde ese primer momento Adriana y yo fuimos médicas de guardia de ese lugar. Actualmente tiene 22 camas, 4 médicos por guardia, 6 residentes es el cupo. En realidad actualmente hay 3 en su recorrido de formación, y aproximadamente tiene 480 egresos anuales. Y la ocupación, supongo que en todos lados es lo mismo, es estacional, puede variar entre el 50% en el mejor momento donde no hay pacientes, a 100% y demanda sobrepasada la demanda, y bueno, una rotación intensa en los meses de invierno. Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer simulación en terapia intensiva? En el año 2012 el hospital decidió tener simulación, y uno de los primeros que llamó fue a la terapia intensiva para ver cuáles eran sus necesidades, y a partir de ahí nosotras nos empezamos a relacionar con la simulación. Entonces, ¿por qué queríamos hacer simulación en terapia intensiva pediátrica? Bueno, un poco lo fue contando Rigoberto recién. Sabemos que mejora la seguridad del paciente, porque permite la práctica sin riesgos, aprender sin dañar al paciente y practicar sin dañar al paciente. Permite practicar y mejorar las habilidades clínicas, y también mejorar la retención de conocimientos.
y aumenta la confianza y la competencia en el manejo de situaciones clínicas. Un poco Rigoberto lo decía, esto de aprendemos habilidades técnicas y no técnicas con la simulación, y esto sin que el paciente, haciendo que el paciente esté seguro y que cuando tengamos que atenderlo tenga una práctica más segura. ¿Cómo lo pensamos? Bueno, tenemos una etapa de planificación donde hacemos una evaluación de las necesidades formativas, nos juntamos regularmente con el instructor de residentes, el jefe de residentes de la terapia, para planificar cuáles son los talleres o cursos o situaciones con las que hay que trabajar. También con los médicos de planta, si surgen algunas situaciones que requieren la intervención con simulación para fortalecer o aprender o actualizar un protocolo. Bueno, definimos qué objetivos específicos vamos a trabajar en la capacitación y seleccionamos, y ahora vamos a ver un poquito más de eso, con qué equipos y con qué tecnología vamos a trabajar. El siguiente paso es diseñar un escenario que sea realista, un escenario lo más parecido posible a un caso real de terapia intensiva, con sus complicaciones, pero que son complicaciones reales. Digo, esto le pasa a los pacientes en la vida cotidiana, no inventamos ningún caso. Bueno, elaboramos un poco la guía y trabajamos con los protocolos, a veces necesitamos actualizarnos, releer los protocolos, sobre todo en terapia intensiva, que son tan cambiantes, todos los años nos vamos actualizando y a veces tenemos que estar atrás de eso para trabajar con la máxima evidencia posible. Y pensar en la integración de la simulación en el currículo de la formación. Bueno, ¿y cómo lo llevamos a cabo? Con la realización puntualmente de la sesión de simulación, y después de eso poder juntarnos a pensar cómo nos fue, si funcionó, qué podríamos mejorar y cómo podríamos continuar con las actividades. Para hacer esto, para planificar las actividades, nos basamos en el modelo de Simpson. Las zonas de simulación provienen de un estudio y un artículo que publican Peter Westhock y Chris Rosin del Boston Children, que ellos cuando lo hicieron lo pensaron por una cuestión de gestión y de optimización de los recursos materiales y humanos del centro de simulación donde estaban trabajando, pero rápidamente los docentes se dieron cuenta que pensar la simulación de esta manera era una manera muy práctica de optimizar los recursos en todo sentido y poder brindarle a los participantes la mejor capacitación de acuerdo a la necesidad. Y entonces este modelo pregunta o te hace pensar a quién está dirigida la capacitación, si son individuos, equipos parciales reunidos a ese efecto o un equipo real, cuáles son los objetivos, un poco lo que decía Rigoberto, son habilidades o son habilidades prácticas o son habilidades no técnicas lo que queremos trabajar. Bueno, ¿vamos a concentrarnos en una habilidad o vamos a tener el caso completo con todas las distracciones posibles que existen en la terapia como si fuera una atención real de un paciente? ¿Cómo vamos a hacer esa reflexión posterior que contaba en esas etapas Rigoberto? En la zona 0 lo da el feedback de una máquina. En las zonas intermedias hay un docente, instructor, que trabaja puntualmente en una devolución puntual de lo que sucedió. Y en las zonas más altas de la simulación se trabaja mucho con el diálogo y entender por qué el otro hizo lo que hizo desde una mirada de curiosidad. A mí me interesa por qué la otra persona no hizo lo que yo creo que debería haber hecho, siempre basándome en bibliografía, pero entendiendo que ese otro dio lo mejor de sí en la simulación y en la vida real. ¿Qué fue lo que los hizo pensar en que tenía que actuar de una manera diferente a lo que yo esperaba? Y charlar sobre eso y poder conocer lo que piensan y cómo actúan ese otro que es mi colega.
Y un poco después vamos a ver cómo usamos nosotros este modelo para trabajar en el hospital. Entonces, en la zona 1 dijimos, los destinatarios son individuos o un grupo de personas que se van a juntar con ese fin. El objetivo son hacer habilidades procedimentales, eh, sin distracción, o sea, están trabajando en esa habilidad que hay que mejorar. Y la reflexión, les decía recién, es el feedback del instructor que está permanentemente al lado con una lista de cotejo, controlando que los pasos se hayan dado de la manera correcta, y también es una manera de tener una herramienta objetiva de devolución de que esa actividad o lo que él está diciendo estaba reflejado en esta lista de cotejo. Para la terapia intensiva pediátrica y un poco también para la de adultos, nosotros hacemos la colocación de accesos vasculares centrales guiados por eco. Hacemos dentro de las habilidades que tienen que ver con la reanimación, la colocación de un acceso intraóseo. Hacemos diagnóstico de arritmias. Usamos el DEA, el desfibrilador manual en formato taller para los residentes. Bueno, hacemos talleres de soporte vital avanzado, manejo básico y avanzado de la vía aérea, intubación dificultosa, dispositivos supralóticos, el manejo de la ventilación mecánica en formato taller, que es zona 1, bueno, en las diferentes necesidades, desde el armado del respirador, la programación y el reconocimiento de las modalidades de soporte ventilatorio y de los gráficos que se ven en el respirador y la interpretación de eso, el reconocimiento de asincronías, también el drenaje de los neumotórax, lo trabajamos, y la ventilación mecánica no invasiva. En la zona 2 y 3, los destinatarios son equipos. En la zona 2 son equipos que yo cité para ese fin. Gente que no trabaja habitualmente junta, pero que en algún momento podría suceder, que están en este momento citados en el centro de simulación para la formación. O puedo traer a un equipo de guardia completo. Yo siempre digo la guardia del lunes porque era mi guardia, con los médicos de planta, algunos de los enfermeros, los kinesiólogos, el equipo que realmente trabaja en forma real en la atención de un paciente. El objetivo en zona 2 es desarrollar competencias, trabajar algoritmos, por ejemplo, el algoritmo completo de paro, el manejo de la sepsis, y un poco empezar a charlar sobre las habilidades no técnicas. En zona 3, el equipo es real y yo asumo que son gente con experiencia, en este caso en terapia intensiva pediátrica, y lo que busco es cómo trabaja el equipo, cómo mejorar eh, el pensamiento conjunto, cómo mejorar todas esas habilidades no técnicas. Para hacer esto tengo que plantearles un caso muy real, para que se comporten como si fuera la atención de un paciente real. Y en la terapia sabemos que los monitores suenan, los saturómetros, los ruidos, la gente. Y ese ruido que se genera no es un ruido en el mal sentido, sino es tratar de recrear un poco más el realismo del ambiente de la terapia intensiva. Y como les decía recién, la reflexión es una reflexión en conjunto, un poco guiada y con algunas estrategias en zona 2 para hacer un poco de devolución puntual de algo que vi, de algo que a mí me gustaría charlar, pero es un poco la autoevaluación de los participantes entre lo que hicieron bien y lo que podrían mejorar. Ahora en zona 3, que son los equipos reales y gente con mucha experiencia, el facilitador se comporta como una persona que está muy de afuera y solo dispara una pregunta que hace que el equipo pueda charlar y contar lo que vivió, lo que sintió, lo que pensó y por qué actuó como actuó. Y a través de esa conversación poder entender por qué hacen lo que hacen y si hay algo que mejorar, que ellos mismos se encuentren a través de su experiencia y del lugar donde trabajan, la manera en que pueden solucionar ese problema que se les presentó.
Esto entre zonas 2 y 3, bueno, trabajamos los algoritmos de soporte respiratorio, en las patologías restrictivas y obstructivas, las complicaciones hemodinámicas de la ventilación mecánica, los algoritmos de shock, hacemos ECMO, soporte vital básico y avanzado, cuidados posparo, diagnóstico y mantenimiento del potencial donante. Bueno, en trauma, el shock relacionado con el trauma, el shock hipovolémico, la elección medular, el TEC. En comunicación trabajamos la comunicación de malas noticias, las malas noticias en terapia intensiva y los algoritmos de traspaso de un paciente y de cambio de guardia. Y en cuanto a las habilidades no técnicas, trabajamos con la estrategia de CRM o manejo de recursos en crisis. Trabajamos algunos aspectos de liderazgo, trabajo en equipo, conciencia situacional, distribución de tareas, entre otras. Cada escenario tiene escrito su objetivo de habilidades no técnicas, como les decía recién, y sobre eso hacemos énfasis. O en zona 3, bueno, lo que es lo emergente de esa situación que vimos, que simulamos, lo acomodamos para poder trabajarlo en zona 3. Durante la pandemia fue para la simulación, yo siempre digo, una oportunidad, porque mucha gente que no conocía la simulación o gente que no pensaba que no necesitaba hacer simulación fue yendo a los centros de simulación a hacer las capacitaciones relacionadas con la pandemia. Para nosotras fue una oportunidad de trabajar comunicación porque lo vimos como una necesidad, esto de dar comunicaciones telefónicas, intubé a tu familiar, está más grave, y nos encontrábamos un poco sin estrategias, y a través de el Spike pudimos formar a un montón de personal de terapia intensiva en la comunicación de malas noticias, en ese momento a través de Zoom, y esas son las imágenes que ven, donde una actriz que soy yo es la madre de un paciente y los residentes y médicos de planta que estaban reunidos. Bueno, hacíamos la simulación de una telellamada y después la reflexión posterior de lo que había sucedido. Y eso después se trasladó a, a lugares dentro de la terapia donde se podía practicar lo mismo. Y también tuvimos la oportunidad de hacer simulación in situ. En el caso del hospital utilizamos, o la necesidad fue la actualización 2020 de las guías de RCP, que bueno, en ese momento, en plena pandemia, no había tiempo para sentarse a leer, no había tiempo para ir al centro de simulación, y entonces el centro de simulación se trasladó a la terapia a hacer simulación de RCP y aprovechar la excusa de, bueno, refrescar y poner en contacto con el personal de la terapia que se había actualizado en las guías de la American Heart. Hicimos todo simulación en el centro de simulación y un poco in situ, atravesando todas las zonas, y las zonas de simulación tienen una zona 4 que es la vida real. En la vida real no hacemos simulación porque lo que ocurre ocurre de verdad, pero sí tenemos la oportunidad después de cada evento crítico, sea con resultado positivo o negativo, charlar de lo que sucedió. Y para eso está el debriefing post-evento. Una de las técnicas es el talk, que Adriana es instructora y Adriana lo está llevando adelante en el Hospital El Cruce y también en el Niños de la Plata. Para los que les interese, ahí abajo está la dirección web donde están todos los materiales, y yo lo ofrezco a Adriana para lo que quieran y necesiten de esto, porque la verdad que con todas las personas que voy hablando y contándoles que hacemos esto y que se acerquen al centro de simulación a hacer simulación y les cuento del talk, eh, se dan cuenta que es una herramienta que todavía que necesitamos adquirir, que si bien está un poco en las nuevas generaciones instaurado esto de poder charlar
objetivamente de lo que pasó es algo en lo que hay que formarse. Digo, cuando hay una situación, sobre todo los que no tienen buen resultado, genera como una situación de impotencia, de bronca, de tristeza, y siempre tendemos, porque así nos formaron, a echarle la culpa a otra persona o a otra situación, y no podemos salir de eso y enfocarnos en lo que tenemos que cambiar para que la próxima vez no se repita. Y esto te da esas herramientas. Y bueno, lo ha probado Adriana, ha hecho debriefing post-evento en algunas situaciones y realmente el resultado y la devolución de las personas que participaron es esto, es que, ¿por qué no lo descubrí antes? Así que bueno, los invito a seguir investigando al respecto. Y finalmente, ¿qué necesitamos para hacer simulación en la terapia intensiva? Apoyo institucional, y esto se traduce en principio apoyo de la jefatura del servicio. Si el jefe de servicio no nos apoya dándonos tiempo y espacio para hacerlo, es bastante difícil, pero también el apoyo de la dirección, eh, no solo con recursos financieros, sino quizás con tiempo protegido. Para hacer simulación hay que formarse, para formarse necesitamos tiempo y para hacer simulación con nuestros participantes necesitamos que esa gente no esté ese día, en ese momento, abocada a lo asistencial. Eso requiere una ingeniería que sin el apoyo de nuestros jefes diría que imposible. ¿Necesitamos recursos financieros? Quizás sí, quizá como decía Rigoberto, no al principio. Podemos hacer muchas cosas con muy poco. Hacemos simulación de bajo costo. Quizás al principio no necesitamos ni siquiera un lugar físico para empezar, pero en la medida que vamos transitando este camino, se va haciendo cada vez más necesario un lugar para dejar los simuladores, un lugar privado para tener y poder charlar sobre lo que sucedió, hacer el debriefing. Entonces, a la larga algo de inversión hay que hacer, pero ya está demostrado que la simulación sirve y abarata costos en resultados en función de la seguridad del paciente, con lo cual no debería ser un problema. Y el apoyo del equipo multidisciplinario, no hacemos simulación solos, hacemos simulación con enfermería, con kinesio, con diferentes personal del hospital, el personal de apoyo también es importante, así que esto se hace en equipo, ese es el mensaje. No lo hacemos un loco solo, que puede ser el que trae la idea, pero en simulación siempre se trabaja en equipo. ¿Cuáles son las barreras para hacer simulación? Bueno, les decía recién, sobre todo la disponibilidad de tiempo. Lo asistencial siempre nos lleva a puestos y encontrar tiempo para dedicarle a la simulación parece casi imposible. Hay que buscarlo. La falta de conciencia o el desconocimiento de lo que es la simulación, a veces no están tan seguros de hacer simulación porque no la conocen y entonces por las dudas no voy. Entonces, una de las misiones es esto, difundir qué es la simulación y cómo se utiliza y para que todos cada vez más accedan a esto. También subestimar la efectividad de la simulación, o yo no la necesito, que la haga el otro porque yo soy bueno, y en realidad a los que necesitan ayuda los mejora, pero sobre todo está estudiado que aquellos expertos en algo, haciendo simulación, practicando, haciendo habilidades, los hace aún mejores, los hace maestros en su especialidad. Y bueno, un poco la falta de experiencia de aquellos que no participaron nunca, de no entender muy bien cómo funciona y no comprar este contrato de ficción, pero también se supera con trabajo y con un poco de recorrido dentro de la simulación. Esperen un segundito que no va a pasar mi diapositiva. Ahí está, bueno, las conclusiones. Finalmente es que la simulación es una herramienta fundamental en la formación del personal de salud en UTI pediátrica. Hoy la simulación es un imperativo ético. No puede ser que todavía sigamos, o no debería pasar, que todavía sigamos poniendo nuestra primer vía, intubando a nuestro primer paciente con un paciente real, como decía Rigoberto recién. Hablábamos de la necesidad de inversión, sobre todo en la formación, tecnología
no siempre es necesaria o no tan necesaria, y pensar en futuras propuestas de investigaciones y mejorar la simulación. Las recomendaciones, bueno, tratar de que todo el personal se involucre en hacer simulación, que todos puedan participar, fomentar sobre todo un ambiente seguro de aprendizaje, que es lo que caracteriza la simulación. Yo hago simulación para equivocarme en la simulación y que al paciente en la vida real le vaya bien. Entonces el error es bienvenido porque acá podemos charlar y mejorar. Bueno, un punto aparte es la inserción curricular de la simulación en la formación de todo el personal de la terapia intensiva, un desafío que cada vez está más cerca y va llegando, pero bueno, cuesta como encontrarle la vuelta, y la incorporación de evaluaciones periódicas de lo que hacemos. Sentarse, parar, sentarse a reflexionar, saber hacia dónde vamos y ir midiendo esa situación para controlar que estemos en el camino correcto. Y les decía recién que esto se hace en grupo. Entonces, no me odies, Adri, pero Adriana es mi compañera hace 12, 13 años, hace más que trabajamos juntas en terapia, pero hace unos 11, 12 años que me acompaña en esta locura de la simulación. Y entonces el reconocimiento a esto, se hace simulación en equipo. Gracias. Muchas gracias, Norma, por compartir tu experiencia, que Adriana y vos fueron una de las pioneras. Vos mencionaste el Hospital Garraham, y creo que el centro de simulación del Hospital El Cruce fue también uno de los pioneros en la Argentina en desarrollar la simulación como estrategia educativa para el equipo de salud, y ustedes especialmente en la terapia intensiva pediátrica. Así que ahora, después, cuando termina la próxima expositora, comentamos algunas preguntas que surgieron durante la presentación. Muchas gracias. Bueno, y ahora me toca presentar a la próxima expositora, la doctora Mónica Alba. La doctora Mónica Alba, ella es intensivista pediátrica, profesora asistente de cuidados críticos pediátricos, directora de simulación y directora del programa de residencia del Departamento de Pediatría de la Universidad de Miami. Así que bueno, Mónica, te escuchamos. Gracias. Un gusto estar aquí con todos. Voy a compartir mi pantalla. Y les voy a pedir que de pronto estén conmigo. Justamente hoy estoy en Colombia, estoy en un sitio un poco remoto y mi conexión de internet a veces ha estado inestable, pero esperemos que logremos pasar sin problema. Bueno, me piden hablar sobre nuestra experiencia en el hospital Jackson y la Universidad de Miami, sobre cómo integramos la simulación médica en el currículo de programa de posgrado de cuidado crítico pediátrico. Nosotros hemos hecho esto ya por los últimos 10 años y les voy a hablar sobre eso y darles la perspectiva. No tengo ningún conflicto que declarar. Vamos a hablar de la incepción del programa, la ejecución y la expansión del programa que nosotros formamos. ¿Cómo empezó este programa? Realmente identificando un problema. En ese momento sentíamos que la experiencia de los fellows de cuidado crítico en un ambiente seguro para el desarrollo de habilidades y competencias era inconsistente. Sí había simulación en Jackson, pero era de pronto, como han nombrado los otros expositores, limitada por el tiempo de uno o del otro profesor, y decidimos que debía ser consistente y con objetivos claros. De tanto así, decidimos hacer una valoración de las necesidades para poder establecer un currículo, y decidimos que teníamos dos poblaciones. Los fellows del primer año tienen que tener unos objetivos separados del segundo y el tercer año, que es senior. Tanto así, decidimos que una de las características de la población de los fellows de primer año era que tenían una exposición limitada al paciente de cuidado crítico. Por tanto, ellos deberían tener una exposición a diferentes escenarios comunes para el desarrollo de habilidades y competencias, practicar un acercamiento sistemático al paciente crítico y practicar actitudes de liderazgo y manejo de equipo. En cuanto a los seniors, decidimos que ellos necesitaban consolidar el conocimiento que habían adquirido ya sea en el currículo teórico que tenemos
o en la ronda clínica ya llevaban, por supuesto, más de un año en el fellowship y consolidar las habilidades y actitudes aprendidas. Ellos necesitaban practicar el manejo en equipo y liderazgo, y esos son nuestros objetivos primarios. Debo de pronto darles un contexto. Nuestro programa de posgrado de cuidado crítico cuenta con 8 fellows, son 2 por año y hay años en los que son 3, o sea, 2, 3, 2, 3. Nosotros estamos situados en el Hospital Jackson, que es uno de los más grandes hospitales de la red hospitalaria pública de los Estados Unidos, y nosotros contamos con todo tipo de programas, incluyendo, somos el único centro de trasplantes sólidos en la Florida y en estados a la redonda. Por lo tanto tenemos todos los programas de trasplante multivisceral y hígado, riñón, corazón, y es en esa unidad en la que se forman nuestros fellows. Por tanto, necesitamos también crear para los seniors una exposición a casos complejos menos frecuentes, pero que se vieran en nuestra unidad. Entonces creamos los objetivos del programa teniendo en cuenta las necesidades de las dos poblaciones que nos establecimos y decidimos, pensamos que queríamos formar un programa en que queremos integrar el conocimiento adquirido en el core curriculum, que es una serie de lectures que las competencias establecidas por el ACGME, que es el cuerpo regulativo de todos los programas de educación en los Estados Unidos. Además, necesitamos un espacio para que los fellows pudieran practicar habilidades y actitudes requeridas en el cuidado del paciente crítico en un ambiente singular. Entonces, esos son los objetivos generales del programa. Am, Ahora desarrollamos objetivos para cada una de las poblaciones. Entonces, como les mencioné, reconocer diferentes estados patológicos, aplicar y practicar las habilidades clínicas en la simulación y demostrar las habilidades de manejo del equipo. Y para los seniors, practicar la aproximación sistemática del cuidado del paciente crítico y manejar diferentes estados patológicos independientemente, al igual que demostrar liderazgo y practicando los principios de manejo en equipo. Todos nuestros casos se basan o tienen como objetivos, esos son los objetivos base, digamos, y ya los casos que desarrollamos, sea respiratorio, cardiovascular, neuro, todos giran alrededor a estos objetivos que nosotros decimos que son los objetivos primarios. Entonces, para darles una representación gráfica de nuestro currículo, nosotros escogimos los temas, digamos, por sistema. Entonces tenemos sistema respiratorio, cardiovascular, shock, neuro, am, paro cardiorrespiratorio, con ese se basa solamente en habilidades de manejo de equipo, sedación, y aquí es donde practicamos malas noticias, y la simulación de ciclo rápido, que la llamamos RCP, am, que la trabajamos también de una forma multidisciplinaria. Entonces, en la segunda parte, digamos, de los círculos que diseñé, por ejemplo, vamos a concentrarnos en el primero a su izquierda, que es respiratorio. En respiratorio nosotros quisimos hacer 2 casos, uno que sea una vía baja, en este caso era un niño no intubado con neumonía, una hipoxemia, y el segundo caso es de una vía, puede ser una vía alta que se convierte en una vía aérea difícil, como para darles una idea de los casos que nosotros manejamos. Si pasamos a la parte del cardiovascular, trabajamos arritmias, y uno de los casos que trabajamos es VT, que es taquicardia supraventricular, y este a veces lo trabajamos con el líder que esté vendado. Los casos de shock escéptico es muy común en nuestro hospital. Como les decía, somos un centro de trasplantes, entonces los niños son inmunosuprimidos, es el pan de cada día de nosotros. Y el shock hemorrágico, sobre todo por los niños de multivisceral, entonces son shocks que debemos trabajar muchísimo. Un impending herniation, los niños con paro cardiorrespiratorio, aquí hacemos toda la parte de manejo en equipo y casi siempre es un paro por taquicardia ventricular, para darles una idea. En la parte inferior de esta gráfica están además
las otras experiencias a las que los fellows están expuestos. Está el Bootcamp Nacional de Cuidado Crítico Pediátrico para los fellows de primer año. Como ustedes saben, nuestros amigos en Argentina hicimos nuestro primer bootcamp tomando como modelo el de CHOP. Nuestros fellows de Jackson van al bootcamp todos los años. Yo soy uno de los profesores asociados que va con ellos todos los años. Eso se hace en el primer mes del fellowship. Son 3 días de bootcamp. También hacemos una simulación en el SimLab específicamente para la vía aérea, en donde trabajamos vía aérea difícil con los instrumentos que utilizamos en el hospital. Hacemos unas simulaciones también de inserción de líneas centrales y también tenemos el programa de MOCO Program, que es aparte del currículo de simulación de los celos, pero ellos están expuestos a estos también. Creo que de cierta forma abarcamos digamos, suficiente durante el año. Les voy a dar una idea vamos a ver si esto avanza. Una idea de los puntos prácticos, porque cuando hablé con Daniel, la idea es dar también elementos prácticos que nos ayudaron a nosotros a sembrar este programa, pero cómo se podría hacer. Lo primero, definir el objetivo del programa, tal como les he mostrado, desarrollar los casos que son más comunes en las unidades de ustedes y también los más difíciles que puedan enfrentarse. Nosotros escogimos un lugar inicialmente por años. El programa se corría en la unidad, en la PICU. En los últimos 2 años se corre en el SimLab, después del COVID. Am, Escoger el equipo, casi siempre como lo trabajamos en la unidad, trabajamos con 2 enfermeras que estuviesen de turno y un kinesiólogo o terapista respiratorio, y ese conformaba el grupo junto con 2 fellows, uno de primer año y uno de segundo año, que nosotros ya habíamos programado para que estuvieran en la simulación. Contábamos con la enfermera jefe o un educador de la unidad. La verdad, nosotros a veces tenemos educador, a veces no tenemos, pero siempre nos apoyamos con las enfermeras jefes. Y la frecuencia que hacíamos era mensual. Alguien preguntaba en el chat que cuál sería la frecuencia ideal, dependiendo qué tanta gente tengas que rotar. Nosotros, si la hacíamos mensual y hacíamos una simulación, básicamente nos duramos ah, tenemos que hacer por lo menos 2 meses para poder rotar a los feos con casi todos los casos, pero no logramos rotar a los feos con todos los casos por el tiempo. Lo más importante de todo esto es la coordinación. Am, Como veremos en las barreras que encontré yo, el tiempo es clave. Les voy a dar un ejemplo específico. Les voy a mostrar nuestro caso sobre respiratorio, les voy a mostrar los objetivos, cómo seguimos los lineamientos del el ACGME en cuanto a conocimiento, habilidades y actitudes, y les voy a mostrar el caso cómo inicia. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos dos poblaciones, los fellows de primer año. Nuestros objetivos en este caso es reconocer el fallo respiratorio inminente. El fellow podrá usar las herramientas de evaluación para determinar el fallo respiratorio y podrá practicar la toma de decisión de intubación, así como practicar la comunicación. En este caso, queríamos enfatizar en la designación de roles y cómo mantener el equipo en la misma página o in the same page. Para el senior, porque el caso empieza con el primer año, se deja avanzar 5 minutos o una cantidad de tiempo y ya luego se llama el senior, quien entra. El senior ya puede practicar el manejo del fallo respiratorio de manera sistemática, por ejemplo, escalar soporte o decidir enfatizar la decisión que ya tomó el primer año de intubar. Ah, el, el senior debe ser capaz de implementar diferentes niveles de soporte y manejar los principios de liderazgo, como designar roles y el compartir el modelo mental. El caso inicia en este caso nosotros, ¿cómo lo encadenamos a los requerimientos del ACGME? En cuanto al conocimiento, el Pelo ya ha pasado sus clases de respiratorio, entonces va a poder como recordar o aplicar sus conocimientos sobre la posible enfermedad de parénquima bajo, o sea, una IARDS o una neumonía, versus una bronquiolitis o un asma, dependiendo del caso que le estemos presentando. Va a tener que saber sobre los tipos de soporte respiratorio y monitoreo y cómo utilizarlos, y también
qué equipo va a requerir para la intubación junto con los medicamentos. Digamos, esa es la parte de anclar la simulación dentro de lo que se está trabajando en la parte teórica am, en forma asíncrona. Las habilidades, en este caso es clínica, reconocer la falla respiratoria inminente y la de toma de decisiones, en este caso es escalar sopor o intubar al paciente. En cuanto a las actitudes, manejamos siempre liderazgo, designación de roles, comunicación clara y concisa, enfatizando en el asa cerrada de la comunicación, la conciencia situacional y en el caso particular mío y nos enfatizamos mucho en darle el nombre al diagnóstico para mantener a todo el mundo en la misma página o en the same page. El caso, por ejemplo, que les presentamos es este, un niño de 3 semanas que nace a término sin problemas en el embarazo, que se presenta con 5 días de tos, fiebre y rinorrea. El niño se nota que está teniendo una dificultad respiratoria incrementada, lo evalúan en las emergencias y tiene un RSV positivo. Debido al el distrés que tiene el niño, se llama a la sala para que sea admitido. También se presenta un video de un bebé en estado de estrés respiratorio y una radiografía. Y ese es el caso que se le presenta al fellow con el que él debe trabajar. Una vez más, con este caso, estos son los repetidos que hemos buscado, como ya les planteé en la diapositiva anterior. Esto es primer año y estos son los del segundo año. La secuencia más o menos es la siguiente. La enfermera es la que llama y pide ayuda. Entra el fellow del primer año, la enfermera le da la información clínica que les acabo de mostrar. El fellow se espera que evalúe y decida, por ejemplo, escalar soporte, por ejemplo, iniciar CPAP, o decide intubarlo inmediatamente y siempre llamada de código, en este caso, porque se requiere que venga la asistencia de los demás. Cuando ese paso se lleva a cabo, entonces entra el senior y ese senior debe asumir el liderazgo y delegar roles, manejar el equipo y asignar el primer año a la vía aérea. En ese caso, el primer año va a tener que practicar también am, habilidades de manejo de la vía aérea y se desarrolla el caso con el apoyo de los fisiólogos y los enfermeros, aparte de la enfermera que está, digamos, son escogidos, no conocen el caso, la única persona que conoce el caso es la enfermera con la que iniciamos, la que llama por ayuda. Este es un ejemplo de el caso de acción al enfermero. Ustedes se van a dar cuenta. Discúlpenme, aquí estoy otra vez. Discúlpame. Se cerró para todos. Aquí estoy, Daniel. Voy a volver a compartir pantalla. Aquí no sé en cuál estamos. Daniel, ¿me ves? Te vemos, Mónica, sí. Se Gracias. ve bien, se ve En, bien. en- Discúlpeme, ¿en dónde quedamos? Porque ahora les voy a dar un ejemplo de resucitación cardiopulmonar que hace el equipo. Les, no sé si ahí me corté porque no me di Sí, cuenta. ahí cuando Ahí, quisiste empezar el video se cortó.
Perfecto. Entonces, como les decía, es un maniquí de muy baja fidelidad. Este es un cuarto de una habitación de nuestra unidad. La persona que va a entrar primero es el fellow que va a ser senior y ellos la resucitación van a ver, en este caso participaron también residentes y enfermeros. En corto tiempo. Bueno, eh, básicamente así se ven las simulaciones que nosotros hacemos en la unidad. Como toda unidad, lo que me gusta de este video es que muestra que no son perfectas. Hay ruido, hay interdicciones, de pronto hay gente que está parada, pero digamos que hace parte de la formación del equipo y hace parte de la formación de llevar la simulación a la unidad y cuando uno está haciendo el debriefing simplemente incluye esos elementos y aprende de ellos. Oh, sigo. Pero nosotros evolucionamos. Me pidieron que cierre mi cámara para que tenga mejor señal. Nosotros evolucionamos, el programa ha avanzado, ahora se incorporan simulaciones específicamente bajo el tema cardiovascular, porque pues tenemos la unidad combinada con la unidad cardiovascular, entonces hacemos casos de tetralogía, niños con problemas de bajo gasto, retornando del OR, obstrucción del sano shunt, y esos los hacen específicamente en, en el laboratorio de simulación. Hacemos simulaciones específicas para ECMO, hacemos simulaciones para la respuesta de trauma, porque nuestros fellows hacen parte de la respuesta de trauma, aunque nosotros tenemos un centro de trauma gigante, pero nosotros hacemos parte de la respuesta. Y como les contaba, el programa de Rapid Cycle Leader Practice lo convertimos en un programa aparte multidisciplinario que ese realmente lo hacíamos una vez a la semana con las enfermeras y residentes y tiene mucho efecto y gusta mucho. ¿Qué es lo que viene para nosotros? Enfatizar en el de las malas noticias. Nosotros ya usamos pacientes estandarizados, nos va muy bien, pero queremos darle como un seguimiento y no solamente hacerlo una vez por año. ¿Qué barreras tenemos? Y le puse barreras programáticas. Pienso que para mí lo más importante siempre ha sido la coordinación, eh, el tiempo de uno y del equipo, tratar de programar la simulación, pero una vez más, cuando es en la unidad y si la unidad está llena, pues ese día se tiene que cancelar y empieza uno de pronto a tener problemas de, de dónde ejecutarla. Por eso mucha gente prefiere hacerlas en el SimLab. Para mí es vital poder tener las enfermeras involucradas en la unidad y utilizar todos los elementos y elementos de la unidad. Nosotros no contamos con, nuestras enfermeras no son pagas para venir a hacer simulación. Debemos hacerlo dentro de su día de trabajo y eso es una gran limitación que nosotros tenemos. Y ahí ya pasé por el equipo y el lugar. Lo siguiente es formar un equipo de simulación, que no sean ustedes solos, tener dos o tres personas con las que se puedan apoyar. Y por último, darle gracias a todos los equipos con los que yo he trabajado a través del tiempo. A mi izquierda tienen todos mis compañeros de división. Ahí estamos muy felices que uno de nosotros se está retirando. Pero está también el centro de simulación de Patient Safety Center de Jackson, que es el que nos provee los maniquís y la tecnología. Y todos los grupos de fellows y otros profesores que colaboran en la simulación y también las enfermeras. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Eso era todo. muchas gracias, Mónica. Me parece que se desconectó. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Mónica, por compartir tu experiencia. Y dentro de las preguntas de la audiencia, algunas fueron estas, sobre todo que ustedes las vinieron mencionando, cuáles fueron las barreras o dificultades y por ahí los facilitadores que tuvieron para implementar estos programas o esta inserción de la simulación en los distintos programas que ustedes dirigen. Y a mí me surge también la pregunta de si ustedes tuvieron alguna estrategia para lograr el convencimiento y el compromiso, no solo, como decía Norma, a nivel institucional, sino también a nivel de los estudiantes de comprometerse en incorporar como parte del cuidado médico la simulación también. Mira, para nosotros la simulación está ya súper integrada en la educación. Yo, yo soy, yo soy directora actual del programa de residencia, pero el programa de residencia tiene un programa de simulación incluso mejor que el de los fellows. Y ya hace parte del continuo de nosotros, no convencemos a nadie, porque hace parte de lo que se espera que el posgrado tenga. Claro, por ahí nosotros en Sudamérica tenemos una realidad distinta que recién en los últimos años en las escuelas de medicina la simulación empezó a insertarse en los programas de formación y de la misma manera es, por así llamarlo, reciente la incorporación a los programas de posgrado. Vos, Norma, en tu institución, ¿pensás que ustedes emplearon alguna estrategia como para lograr ese convencimiento de que una de las barreras que fue, me parece, como común en los tres expositores fue esto, el tiempo y en que lo asistencial, el paciente el cuidado de los pacientes te lleva a por ahí dejar el entrenamiento para para un segundo momento, una segunda instancia? Eso no sé vos, Norma, cómo lo manejaste. Después le preguntamos a Rigoberto si en su programa cómo trataron de jerarquizar, que también es importante y como les decía hace un rato, que como dicen muchos autores, forma parte del cuidado de los pacientes el entrenarse para poder brindarles una mejor calidad de cuidado. En relación a las ganas o al convencimiento de que hay que hacerlo, me parece que en nuestro caso nos vimos favorecidos, tuvimos suerte, por decirlo de alguna manera, de entrada, porque un año antes que se abriera el centro de simulación, la terapia pediátrica, a través de su jefe, estaba involucrada en el armado de la parte pediátrica. Y entonces ya un tiempo antes se definió que alguien de la terapia pediátrica iba a ir al centro de simulación a empezar a insertar la simulación desde ahí. O sea, metimos la patita en el centro de simulación y no nos saca nadie. Y los jefes fueron cambiando, pero este sentimiento de que el centro de simulación es de la terapia sigue vigente. Sí es cierto que nos cuesta, nosotros por ahí no lo tenemos tan organizado como Mónica o con ese recorrido, pero nos pasa que a veces por ahí queremos hacer otras cosas y por ahí me echamos eh, y nos vamos un poquito de la terapia. Somos un hospital que tiene que dar respuesta a la red. La red es pediatría y entonces traemos gente de los hospitales de la red para hacer simulación y descuidamos un poquito la terapia. Y cuando empezamos a descuidarla en pos de la red, aparece alguien de la terapia, che, acuérdense que estamos nosotros y tenemos que hacer. Y durante el año, durante la cursada de la SATI, bueno, charlamos esto, qué cosas de la sociedad, el curso especialista de la Sociedad de Terapia Intensiva de Argentina, qué cosas vamos a hacer en simulación y qué cosas vamos a cambiar. Y aunque sea cada 2 meses, 3 meses, ellos piden ir, más allá de nuestro ofrecimiento.
Así que me parece que lo tenemos solucionado de esa manera. Deberíamos siempre, podemos hacer más y estandarizarlo mejor, pero me parece que está en nuestro corazón y el residente que entra ya sabe que va a ir a simulación. Entonces, no hay otra opción, no se discute. Rigoberto. Ahí, pues nada, súper difícil, súper difícil. Eh, mm, a ver, voy a decir una idea muy personal, ¿no? O sea, no ve Latinoamérica, ve Estados Unidos, ve Europa. Y cuando llegué aquí, oye, o sea, falta mucho, falta mucho, falta mucho. Entonces, eh, yo estoy casi que iniciando todo esto. Primero me he puesto ecologista en el sentido de que todo lo que se va venciendo lo voy guardando. Eh, no aporto plásticos al medio ambiente. Eh, Más allá de yo estimular a la gente, o sea, de plantear en la unidad un programa o algo, es porque yo he intentado, pero nunca tienen tiempo. O sea, hay cosas muy propias de la localidad, como que hay que respetar que se tienen que ir 45 minutos a tomarse un café, eh, y se van a la hora de la salida. Entonces, es difícil estas partes culturales, pero entonces, por lo menos que si voy a ver algo con el eco, voy a hacer algo, entonces se acerca y yo, bueno, pero vamos y hacemos. Entonces, me he ido metiendo así, pero falta. Claro, cuando te vas al centro de simulación en Málaga ya es otra cosa porque es el centro de simulación, pero establecerlo en la unidad todavía cuesta un poco, pero bueno, es un reto y es un reto que a uno le gusta, ¿no? Porque demuestras con lo que estás haciendo que el camino es el correcto, ¿no? En cuanto a estos temas que hemos hablado, la seguridad del paciente, la disminución de las IAs, muchas cosas, o sea, que hemos empezado a impartir un poco aquí. Pero sí, o sea, difícil un poco la cosa. Pero evidentemente es el camino, ¿no? O sea, por las veces que tú lees, y aunque parece repetitivo, pues como decía Norma, no, como dijo Rigoberto, y quizás uno dice, no, es repetitivo, no es repetitivo, es que tiene que ser así, o sea, porque la bibliografía lo dice, o sea, el outcome de la simulación en cualquier aspecto, urgencia, UCI pediátrica, quirófano, lo que sea, es, es algo que te ofrece muchas oportunidades. Entonces, hay que insistir. Es una pelea que hay que insistir. Mónica. Solamente un comentario un poco relacionado con esto. Cuando yo empecé, yo cargaba en la oficina, vivía, dormía Tomasito, que es el nombre de mi simulador. Y yo aprendí a manejarlo y ahí estaba lo que tú dices, todos los equipos que sobraban en mi oficina parece o parecía que la simulación hacía. La gente, Daniel, no hay que convencerlos porque ellos empiezan a darse cuenta ellos mismos del beneficio de participar en simulación. Pero lo mejor sería tener un equipo con el que tú te puedas apoyar, sea enfermería es básico, si hay algún educador en los hospitales, fabuloso, y alguien que pueda manejar el simulador, tú o otra persona. Dos o tres personas con las que tú puedas hacer la planeación, reclutar quiénes van a venir esta semana. Son dos enfermeras, un fellow y un kinesiólogo, aunque sean cuatro personas. Pero hacerlo sin falta. Yo personalmente odiaba cancelar, porque para mí el mensaje es que llueva, truene o relampaguee, no cancelamos porque es muy importante y se hace parte de la vida cotidiana
de la unidad. O hoy es miércoles, hoy hay simulación, o es la segunda semana, hoy tenemos simulación y la gente lo espera. Bien, y otra de las preguntas era en términos que me parece que va de la mano con esto que vos decías, Mónica, de que en la medida que se va instaurando como cultura de la unidad o cultura de la institución, una de las preguntas era si, que vos en parte de tu presentación lo comentaste en términos de tu programa, pero ¿con qué frecuencia recomiendan este tipo de práctica? ¿Querés Norma. contestar, Mónica? No, Sí. digo, me parece que Mónica yo contestaría siempre que sea posible, digo, me parece que la Ujú, limitante es que uno lleva a la simulación pocas personas, eh, entonces ujú, esto de organizar la rotación para que todas puedan hacer simulación lleva un tiempo, ujú. que somos pocos, y esto que traía Mónica recién, somos equipo y necesitamos un equipo atrás para poder llevar adelante una simulación y eso balancearlo con lo asistencial, que por lo menos para nosotros los meses de invierno son terribles y muchas veces sacar gente del área asistencial en Ujú, plena epidemia de bronquiolitis es muy difícil y uno se tiene que acoplar a lo que sucede dentro del servicio. Y quizás no cancelamos nosotros porque estamos disponibles, pero tiene que cancelar el que viene porque está sobrepasado de trabajo. Entonces es hacer lo que se pueda, lo posible. Sí, yo creo que tengo una impresión personal en eso de que también depende, sobre todo, que si bien en la Argentina ya la simulación y sobre todo en cuidados críticos pediátricos tiene un camino recorrido, pero todavía no logramos instaurarla dentro o insertarla correctamente dentro de los programas de formación, como le pasa a los programas americanos que tienen estipulado que medianamente cierta cantidad de simulaciones o cierta cantidad de entrenamiento para adquirir una competencia específica y tener cierta autonomía está definido. Me parece que ahí nosotros tenemos que diferenciar esto, lo que vos decís, no, a nosotros nos sobrepasa lo asistencial, entonces uno trata de hacerlo de la mejor manera, la mayor cantidad de veces que pueda, pero sin olvidar que nosotros me parece que en un futuro, no sé cuánto tiempo nos llevará, a nivel Latinoamérica tendremos que establecer también cómo vamos a insertar la simulación en los programas y qué tiempo de simulación vamos a necesitar para que los estudiantes residentes adquieran las competencias antes de interactuar con los pacientes. Yo creo que si bien tenemos un recorrido o un camino ya recorrido, todavía creo que estamos en los primeros escalones de terminar de insertar este tipo de herramientas. Mónica, Yo vos querés... tengo, sí, mira, la frecuencia depende. Una cosa es la simulación como currículo para el fellowship y otra cosa es la simulación como cultura de seguridad y atención de calidad en la unidad. S- se pueden trabajar juntas, pero en verdad son dos cosas diferentes. Y como dijo Norma, en la unidad son tantas personas, el turno de día, el turno de la tarde, el turno de noche, que en la verdad la frecuencia es los que más puedas porque necesitas pasar tanta gente por allí que realmente necesitas hacerlo con cierta frecuencia. El fellowship es un poco diferente y dependiendo qué tan grande sea tu fellowship, también estableces la frecuencia con ellos. O sea, también está toda la teoría de que qué tanto tiempo hay entre que entrenas una habilidad y te olvidas o entra en desuso en tu cerebro. Pero empezar con cierta frecuencia y tratar de establecerte tú o tu equipo cierta frecuencia para cualquiera de las dos situaciones y las preguntaban que cómo hacer para vencer la cultura. Lo que nosotros hicimos fue hacer encuestas de feedback al final. Hoy trabajamos el trabajo en equipo, bla, 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 bla. Usted
considera que tuvo un efecto y la gente les preguntábamos qué opinaban y con eso nos fuimos a la administración y les decíamos, a las enfermeras les encanta. Y las mismas enfermeras empezaban a pedir más y más. Bueno, me parece que nada, nos quedaríamos hablando mucho tiempo porque la verdad que son súper enriquecedoras las distintas experiencias, porque como decía Rigoberto, tenemos distintas realidades, en los distintos, los americanos, Latinoamérica, Europa. eh, pero todos, digamos, coincidimos en lo mismo de que es una herramienta que tenemos que utilizarla y trabajar, sobre todo los que estamos empezando el camino, para poder afianzarla como herramienta dentro de los programas. Adri, ¿vos querías decir algo? Sí, hola, buenas noches a todos. Escuchaba a Mónica y me genera un poco de envidia porque es lo que, como dice Dani, nos falta esto de poder insertarlo en la currícula de los residentes y de que todo el equipo se sume. Vamos remando, como dice Norma, ¿no? Voluntad, los residentes son como más abiertos a hacer esto, a nosotros la planta nos cuesta bastante más y qué lindo sería poder tenerlo estipulado así, ¿no? Bueno, en la currícula que esté, que eso no lo tenemos y es lo que estamos queriendo trabajar acá con Dani, con Norma, el pequeño grupito que estamos ahí tratando que la Argentina tenga eso en la currícula de la residencia y el equipo de salud de la terapia, qué lindo sería tener sistematizado, ¿no? La formación y que todos pasen por lo menos alguna vez, una vez al mes por la simulación. Eh, Ojalá pudiéramos en algún momento llegar a eso, Mónica, te envidiamos un poquito, debemos decirlo, por lo menos yo, pero bueno, queremos llegar a eso, ¿no? En pos de eso estamos. Seguro, sí, hay que seguir trabajando y en algún momento lo conseguiremos. Bueno, muchísimas gracias a los tres, cuatro, porque Adri también participó en en el diseño de la presentación. Y ahora, bueno, nos veremos en algún próximo seminario de nuestro comité y Evelyn tenía que dar un anuncio de la sociedad. Así que muchas gracias a todos por participar. Para algunos es tarde, otros están lejos, complicados con señal, pero muchas gracias por conectarse y por participar y compartir estas experiencias que son súper enriquecedoras para todos nosotros. Muchas gracias, Daniel. Felicitaciones a todos por sus excelentes conferencias. De verdad, qué experiencias tan interesantes y le dan ganas a uno de también empezar a trabajar con simulación, que en algunos hospitales todavía no hemos arrancado. Eh, bueno, de parte de la SLACIP queremos hacerles un par de invitaciones. Tenemos el próximo seminario del Comité de Educación el 30 de mayo a las 5 de la tarde hora de Colombia, como lo hemos venido haciendo. Y quiero invitarlos también, déjenme acá les voy a presentar. Ahí están viendo mi pantalla. Quiero invitarlos al Simposio Latino que se va a desarrollar en el marco del Congreso Mundial de Cuidado Intensivo Pediátrico. Va a ser el 2 de junio de 8 de la mañana a 1 de la tarde hora Cancún y pues van a estar los trabajos más representativos que se presentaron al Congreso Mundial de Latinoamérica. Nos encantaría que todos estuvieran allá presencialmente, pero aquellos que no puedan asistir de forma presencial van a tener la oportunidad de verlo vía Zoom. El acceso va a ser gratuito para todas las personas que somos parte de SLACIP. Que todos tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos y que descansen. Buenas tardes amigos, gracias por todo. Muchas gracias, adiós. Adiós y gracias.